Tras 12 años pagándole la universidad y la maestría a mi esposa, iba a contarle que mi tío me había dejado una herencia de 10 millones. Quería celebrarlo con ella. Pero antes de que hablara, tiró los papeles del divorcio sobre la mesa y dijo: me enamoré de un profesor, él sí tiene futuro. Firmé sin dudar y, al día siguiente, bloqueé todas las cuentas. Ahora están. Bueno, aquí voy. Esta historia es tan loca que hasta yo mismo no me la creo a veces. Ayer llegué a casa con una botella de champán y los documentos más importantes de mi vida. 10 millones de dólares heredados de mi tío. Iba a sorprender a mi esposa, celebrar que por fin podíamos vivir sin preocupaciones económicas. Pero antes de contarles eso, tengo que explicarles cómo llegamos a este punto. Porque la historia no empieza ayer. Empieza hace 12 años. Laura tenía 22 cuando decidió estudiar Derecho. Yo 24. Estábamos súper enamorados, de esos que creen que el amor puede con todo. Y tal vez sí puede, pero el dinero siempre complica las cosas. La noche que le llegó la aceptación de la universidad, saltamos en la cama como locos. Hicimos planes. Ella sería abogada, yo estudiaría programación después. Íbamos a conquistar el mundo juntos. Lo que no calculamos fue cuánto iba a costar realmente. No solo la matrícula, que ya era brutal, sino todo. Los libros que valían como mi salario semanal. Apartamentos cerca del campus. Comida, transporte, gastos que nunca paraban de llegar. Conseguí trabajo nocturno en un centro logístico. 11 de la noche a 7 de la mañana moviendo cajas. Los fines de semana reparaba computadoras en casa. Dormía 4 horas entre semana, con suerte 6 los fines de semana. Ustedes se preguntarán por qué no buscamos otra forma. ¿Por qué no pidió préstamos ella desde el principio? Pero éramos jóvenes y estúpidos. Creíamos que podíamos hacerlo solos. Laura estudiaba mientras yo trabajaba. Llegaba reventado a casa y ahí estaba ella en la mesa de la cocina, rodeada de libros. Siempre me sonreía. Siempre preguntaba por mi día. Siempre prometía que esto era temporal. Cenábamos ramen todas las noches. Me volví experto en las diferentes marcas, créanme. Laura decía que cuando fuera abogada me haría todas las comidas gourmet que quisiera. Mis zapatos tenían huecos. Los míos, no los de ella. Laura necesitaba verse bien para clases y presentaciones. Yo solo necesitaba que mis botas aguantaran un día más. Había noches que llegaba tan destruido que me quedaba dormido en el sofá. Despertaba tapado con una manta y el desayuno listo. Esos detalles me mantenían vivo. Me recordaban por qué valía la pena. Quería tomar un curso de programación que costaba $1,200. Lo dejé para después. Después de que ella se graduara. Después de que encontrara trabajo. Después siempre parecía estar en otro planeta. Pero llegó su graduación. La vi caminar con su toga negra y sonrisa gigante. Lloré como bebé. 4 años de noche sin dormir, de ramen, de cheques que desaparecían en gastos ajenos. Pero lo logramos. Pensé que ahí terminaba el martirio. Error. Laura quería hacer maestría. No cualquier maestría. Derecho Corporativo Internacional. 2 años más. Matrícula más cara. Más libros, más gastos, más noches de trabajo. Estaba en nuestro sofá desgastado con esa cara de esperanza que conocía tan bien. Como pidiendo permiso para seguir soñando. No podía decirle que no. ¿Cómo le dices que no a alguien que amas? ¿Cómo le pones límites a sus sueños? Firmé como aval de préstamos por $40,000. 40,000 que yo tendría que pagar si algo salía mal. Dejé el centro logístico y conseguí algo mejor. Supervisor en almacén de distribución. 65 horas semanales. Mejor sueldo pero más estrés. Más responsabilidades. Más noches en vela, pero ahora por ansiedad, no solo por horarios. Laura se transformó en la maestría. Más segura, más articulada. Hablaba de teorías legales que no entendía, de profesores brillantes, de oportunidades internacionales. Me sentía orgulloso y completamente perdido. Sus nuevos compañeros eran diferentes. Hijos de abogados, ejecutivos jóvenes que pagaban sus propios estudios, gente que hablaba de catas de vino y conferencias en Europa. Laura empezó a llegar tarde. Reuniones de estudio, decía. Proyectos grupales. Nuestras conversaciones cambiaron. Antes hablábamos de todo. Planes, sueños, tonterías que nos hacían reír. Ahora ella me contaba de clases y yo de mi trabajo. Pero parecían 2 monólogos que nunca se cruzaban. Las cenas se volvieron silenciosas. Revisaba el celular constantemente. Grupos de WhatsApp de la universidad, siempre algo urgente que discutir.
Dejamos de ver películas juntos. Ella tenía que estudiar, o ir a conferencias, o reunirse con su grupo de tesis. Yo me quedaba solo viendo Netflix, sintiéndome extraño en mi propia casa. La intimidad desapareció poco a poco. No de golpe, sino como planta que dejas de regar. Primero se marchita un poquito, luego más, hasta que te das cuenta de que está completamente seca. Cuando preguntaba si todo estaba bien, decía que estaba estresada por los estudios. Que después de graduarse tendríamos tiempo para nosotros. Que esto era temporal. Siempre temporal. Pero los meses pasaban y la distancia crecía. Yo me levantaba para trabajar, ella para estudiar. Nos cruzábamos como desconocidos educados compartiendo espacio. Me dio insomnio. No por horarios, sino por ansiedad. Miraba el techo a las 3 de la mañana preguntándome dónde perdía la mujer que amaba. Si los sacrificios valían la pena, si íbamos a terminar como extraños. Sus comentarios se volvieron más filosos. Sutiles pero dolorosos. Referencias a mis ambiciones limitadas. Comparaciones con sus compañeros más visionarios. Nunca directo, nunca cruel, pero siempre ahí. Una noche sugerí salir a cenar. Algo simple, dentro de nuestro presupuesto. Me miró como si hubiera propuesto algo ridículo. Es que tengo tanto que estudiar, dijo. Tal vez la próxima semana. La próxima semana nunca llegaba. Me di cuenta de que dejó de incluirme en sus planes futuros. Antes decía cuando nos graduemos. Después cambió a cuando me gradúe. Pequeños cambios que revelaban cambios más grandes. Pero seguí trabajando. Seguí pagando. Seguí creyendo que después de la maestría volveríamos a ser nosotros. Su segunda graduación no me hizo llorar. Me sentí aliviado. 2 títulos, 8 años de mi vida, sacrificios incalculables. Pero por fin había terminado. O eso creí. Esta mañana me llamó un abogado. Mi tío Roberto, el soltero ermitaño de la familia, murió de infarto. Sin hijos, sin esposa. Su testamento era simple, todo para mí. 10 millones en cuentas bancarias. 3 propiedades. Una cartera de inversiones que no sabía que existía. De repente todos esos años de sacrificio parecían broma del destino. Una prueba que pasé justo a tiempo para la recompensa. Manejé a casa con la cabeza llena de planes. Pagaríamos todas las deudas. Laura podría relajarse con el tema trabajo. Podríamos viajar como siempre soñamos. Tal vez hasta yo podría estudiar por fin. Compré champán en el camino. Dom Perignon. $150 que antes eran una semana de comida, pero hoy se sentían como nada. Iba a ser la sorpresa perfecta. Laura llegaría del trabajo, abriría la botella, le mostraría los documentos. Nos abrazaríamos. Lloraríamos de felicidad. Haríamos planes para el resto de nuestras vidas. Subí las escaleras sintiendo que por primera vez en años tenía control de mi destino. Por primera vez podía darle a Laura todo lo que merecía sin sacrificar mi futuro. Por primera vez en años íbamos a ser realmente felices. Abrí la puerta. Laura estaba en el sofá. Se veía diferente. Más arreglada que de costumbre. Como si se hubiera preparado para algo importante. Había papeles en la mesa. Se me cayó el champán de las manos. Recogí la botella del suelo. Por suerte no se rompió, pero el sonido cuando golpeó fue como un mal presagio. Laura me miró raro cuando entré. No era su mirada normal de bienvenida. Era más bien como, ¿alivio? Como si hubiera estado esperando que llegara, pero no necesariamente porque me extrañara. Hola, le dije. Llegaste temprano. Sí, contestó. Necesitamos hablar. Esas 3 palabras. Ustedes saben que nada bueno viene después de necesitamos hablar. Pero yo tenía mi sorpresa. Tenía mis documentos en el bolsillo. Pensé que tal vez había conseguido trabajo o algo así. Me senté frente a ella. Los papeles estaban ahí en la mesa, pero no los miré bien. Estaba concentrado en su cara. Se veía más radiante de lo que la había visto en meses. Casi, liberada. Empezó con el típico discurso de no eres tú, soy yo. Pero después se puso más específica. He estado pensando mucho sobre nosotros, dijo. Sobre lo que queremos de la vida. Yo asentí como idiota, pensando que finalmente íbamos a tener esa conversación sobre nuestro futuro que habíamos pospuesto por años. Y me di cuenta de que hemos crecido en direcciones diferentes, continuó. Ahí empecé a ponerme nervioso. Pero todavía pensaba que tal vez era una crisis existencial post-graduación. Ya saben, esas cosas que pasan cuando terminas una etapa importante. Después soltó la bomba. Me enamoré de alguien más. Se me paró el corazón. Literal.
Sentí como si hubiera dejado de latir por unos segundos. ¿Cómo? Fue lo único que pude decir. No fue algo que busqué, dijo, como si eso lo hiciera mejor. Simplemente pasó. Resulta que su profesor de tesis, el doctor Martín Restrepo, no solo la había estado asesorando académicamente. Llevaban 10 meses de aventura. 10 meses. Mientras yo trabajaba 65 horas semanales para pagar sus estudios, ella estaba construyendo una relación con otro. Las reuniones de estudio eran citas. Las conferencias de fin de semana eran escapadas románticas. Los mensajes urgentes del grupo de WhatsApp eran conversaciones privadas con él. Me lo contó todo con una calma que me heló la sangre. Como si fuera algo completamente natural. Como si yo fuera un amigo al que le estuviera contando de su nueva relación. Él me entiende intelectualmente, dijo. Podemos hablar de cosas profundas, de teoría legal, de oportunidades internacionales. Y ahí vino el golpe final. Contigo me siento estancada. Como si no pudiera crecer. Estancada. 12 años de mi vida para que se sintiera estancada conmigo. Le pregunté por qué. ¿Por qué después de todo lo que habíamos construido juntos? ¿Por qué después de todos los sacrificios? No fue tu culpa, dijo. Pero Martín me ve como una igual. Me ve como lo que puedo llegar a ser, no como lo que soy ahora. Aparentemente el doctor Restrepo tenía conexiones internacionales. Conocía gente importante. Ya le había conseguido una pasantía en una firma de consultoría prestigiosa. Podían viajar juntos, hacer investigación, construir algo real. Algo real. Como si lo nuestro hubiera sido una fantasía. Me contó que llevaba meses planeando esto. Ya había visto apartamentos cerca de la universidad. Ya tenía ofertas de trabajo a través de las conexiones de él. Ya tenía toda su nueva vida organizada. Y los papeles de la mesa eran de divorcio. Ya hablé con un abogado, dijo. Como no tenemos propiedades significativas ni hijos, puede ser rápido y simple. Simple. 12 años de matrimonio, simples. Me ofreció quedarse conmigo hasta que yo consiguiera roommate o me mudara a algo más barato. Como si fuera un favor que me estaba haciendo. En ese momento sentí los documentos de la herencia que mandóme el bolsillo. La ironía era tan perfecta que casi me dio risa. Le pregunté si estaba completamente segura. Si no había posibilidad de arreglar las cosas. De ir a terapia de pareja. De intentar recuperar lo que tuvimos. Me miró con una paciencia condescendiente que no había visto antes. Ya no somos compatibles, dijo. Yo necesito a alguien que entienda mis ambiciones. Alguien que pueda acompañarme en el crecimiento profesional que viene. Traducción, necesitaba a alguien con más dinero y estatus que yo. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? No era que me engañara. No era que se enamorara de otro. Era la forma en que hablaba de mí. Como si hubiera sido un obstáculo en su vida. Como si todos esos años en que la sostuve hubieran sido un lastre. Como si mi amor hubiera sido una carga. Firmé los papeles ahí mismo. Sin leerlos. Sin negociar nada. Sin hacer drama. Ella se veía sorprendida. Creo que esperaba que suplicara. Que peleara por nuestra relación. Que hiciera una escena. Pero no lo hice. Solo firmé. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo, le dije. Se quedó callada por un momento. Creo que mi calma la descolocó. Tal vez esperaba que explotara. Que la insultara. Que le dijera todo lo que había sacrificado por ella. Pero una parte de mi cerebro ya estaba funcionando en modo estratégico. Ya estaba pensando en todo lo que tenía que cancelar. En todas las cuentas donde yo era el titular. En todos los servicios que pagaba. En todos los avales que había firmado. Me levanté y le dije que me daba gusto que hubiera encontrado lo que buscaba. Que le deseaba lo mejor en su nueva vida. La dejé ahí sentada con sus papeles firmados y su nueva libertad. Subí al cuarto, saqué los documentos de la herencia y los puse en mi mesa de noche. Mañana temprano tenía mucho que hacer. Esa noche Laura durmió en el sofá. Dijo que quería darme espacio. ¡Qué considerada! Me quedé despierto toda la noche. No por tristeza. No por rabia. Sino planeando. Al día siguiente Laura se fue temprano. Dijo que se iba a quedar con una amiga mientras buscaba apartamento. Me dio un beso en la mejilla. Como si fuéramos primos que no se ven hace tiempo. Esperé a que se fuera y empecé a hacer llamadas. Primero al banco. Cancelé todas las tarjetas de crédito donde era aval. Retiré mi dinero de la cuenta conjunta. Cerré la cuenta de ahorros que habíamos abierto para emergencias. Después llamé al casero.
Le dije que mi esposa ya no vivía ahí y que no me haría responsable de ningún gasto adicional que ella pudiera generar. Cancelé su seguro médico donde ella era beneficiaria. Cancelé Netflix, Spotify, el gimnasio. Cambié todas las contraseñas. No fue venganza. Fue autoprotección. Ella había decidido empezar de cero. Yo solo me estaba asegurando de que realmente empezara de cero. A las 3 de la tarde empezaron las llamadas desesperadas. Mi tarjeta no funciona, me decía por mensaje. ¿Qué pasó? Las ignoré todas. A las 6 me llegó un mensaje diferente. Por favor, necesitamos hablar. Algo está mal con las cuentas. Le contesté simple, ya no es mi problema. Esa noche me sirvió un whisky. No tenía champán, obviamente. Me senté en mi sofá, en mi apartamento, que ahora era completamente mío, y redacté un mensaje. Solo una línea, espero que tu nueva vida sea próspera. Le adjunté una copia del testamento de mi tío que acababa de actualizar ese mismo día. No mencioné la herencia directamente. Solo le mandé el documento legal donde aparecía como mi único heredero en caso de que algo me pasara. Ella no entendió la relevancia inmediatamente. Pensó que era algún tipo de manipulación emocional. Algún intento desesperado de hacerla sentir culpable. No tenía idea de lo que acababa de perder. Los primeros días después fueron raros. El apartamento se sentía diferente. Más silencioso, pero también más mío. No tenía que preocuparme por llegar tarde y molestar a alguien que estaba estudiando. Podía ver la tele al volumen que quisiera. Podía comer lo que se me antojara sin considerar a otra persona. Era liberador y deprimente a la vez. Laura me siguió mandando mensajes esa primera semana. Al principio eran sobre temas prácticos. ¿Dónde estaban ciertos documentos? Si podía pasarle algunas de sus cosas que había dejado. Después se volvieron más desesperados cuando se dio cuenta de la realidad de su situación financiera. Sin mi sueldo sosteniéndola, sin las tarjetas de crédito que yo avalaba, sin el apartamento que yo pagaba, su nueva vida independiente se veía bastante diferente a lo que había planeado. Me enteré por amigos en común que tuvo que pedirle dinero prestado a sus papás para el depósito del nuevo apartamento. Que su pasantía soñada en realidad era no remunerada. Que el doctor Martín, por más conexiones que tuviera, no estaba en posición de mantenerla económicamente. Resulta que ser amante de un profesor divorciado de 45 años no es tan glamoroso como suena. Pero yo seguí con mi rutina. Trabajo, casa, gym. Empecé a salir con mis amigos otra vez. Me había olvidado de lo divertido que podía ser no tener que reportar mis planes a alguien más. Invertí parte de la herencia en acciones, parte en bonos. Abrí una cuenta de retiro. Contraté un asesor financiero. Por primera vez en mi vida adulta, el dinero no era una preocupación constante. Era surreal. 6 meses después me llegó la primera noticia interesante. Mi amigo Carlos, que estudió en la misma universidad que Laura, me contó que había escándalo en la Facultad de Derecho. Aparentemente el doctor Martín Restrepo estaba siendo investigado por mantener relaciones inapropiadas con estudiantes. No solo con Laura. Con varias. Resulta que nuestro brillante profesor tenía un patrón. Identificaba estudiantes prometedoras, las seducía con promesas de oportunidades académicas y profesionales, y después las desechaba cuando se aburrían o aparecía alguien más joven. Laura no era especial. Era solo la más reciente. La investigación salió en los periódicos locales. Otras exalumnas empezaron a hablar. Había testimonios de chicas que habían perdido oportunidades reales por rechazarlo. De otras que habían sido manipuladas igual que Laura. El tipo perdió su trabajo. Perdió su visa de trabajo porque era extranjero. La firma de consultoría donde supuestamente iba a conseguirle trabajo a Laura, resultó ser un esquema piramidal que colapsó justo en esos meses. Todo el futuro brillante que él había pintado se desintegró como castillo de naipes. Carlos me contó que Laura había tenido que mudarse otra vez. El apartamento cerca de la universidad era demasiado caro sin el apoyo económico que esperaba. Terminó en un motel barato del otro lado de la ciudad mientras buscaba trabajo. Me mandó mensajes desesperados durante esa época. Llamadas que no contesté. Hasta se apareció una vez en mi trabajo, pero seguridad no la dejó subir porque ya no estaba en mi lista de contactos autorizados. No me daba satisfacción verla sufrir. En serio. Solo me daba una extraña sensación de justicia cósmica. Como si el universo hubiera decidido que las cuentas tenían que cuadrarse. Un año después del divorcio, la vida había tomado un ritmo completamente diferente. Yo había dejado mi trabajo en el almacén. Con la herencia como respaldo, pude tomar riesgos. Monté mi propia empresa de consultoría en tecnología.
Todas esas habilidades que había desarrollado reparando computadoras en mis ratos libres finalmente me estaban sirviendo. El negocio creció más rápido de lo esperado. Resulta que 12 años trabajando en logística y distribución me habían dado una perspectiva única sobre los problemas tecnológicos de las empresas medianas. También conocí a Ana. Ana era ingeniera de sistemas en una de mis empresas cliente. Inteligente, divertida, independiente. Pagaba sus propias cuentas. Tenía sus propios sueños. No necesitaba que nadie la sostuviera económicamente para perseguir sus metas. La primera vez que salimos a cenar, insistió en pagar su parte. Me dijo que era principio, que no le gustaba deber favores. Me enamoré ahí mismo. Era todo lo opuesto a Laura. No porque fuera mejor o peor persona, sino porque entendía que una relación es sociedad de iguales. Que el amor no es mantener a alguien, sino construir algo juntos. Con Ana las conversaciones fluían naturalmente. Podíamos hablar de tecnología, de planes futuros, de libros, de películas, de cualquier cosa. Pero también podíamos quedarnos callados sin que fuera incómodo. Era fácil. El amor debería ser fácil. Un día, exactamente 1 año y medio después del divorcio, estaba en un café cerca de mi oficina revisando unos contratos cuando alguien se me acercó. ¿Miguel? Levanté la vista. Era Laura. Se veía diferente. Más delgada. Tenía el uniforme de mesera del café. El pelo recogido en una coleta práctica. Sin maquillaje. Se veía mayor, como si hubiera envejecido más que los 18 meses que habían pasado. Hola Laura, le dije. Se quedó parada ahí sin saber qué hacer. Yo seguí revisando mis papeles. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó. Estoy ocupado, le contesté sin levantar la vista. Por favor. Solo 1 minuto. La miré. Se veía desesperada. Pero también había algo diferente en su expresión. Como si hubiera aprendido algo en estos meses. Está bien, le dije. 1 minuto. Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban un poco. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, empezó. Pero necesito que sepas que me arrepiento. De todo. Asentí sin decir nada. Martín me mintió sobre todo. No tenía las conexiones que decía. La pasantía era falsa. Todo era mentira para impresionarme. Lo sé, le dije. ¿Lo sabías? Salió en los periódicos, Laura. Todo el mundo se enteró. Se puso roja de vergüenza. He estado trabajando aquí hace 8 meses, continuó. Es lo único que conseguí. Nadie quiere contratar a alguien que estuvo involucrada en el escándalo de la universidad. Ese no es mi problema, le dije. Lo sé. Pero quería disculparme. Quería que supieras que entiendo lo que perdí. Ahí fue cuando decidí decirle la verdad. Por cierto, le dije mientras guardaba mis documentos. El día que me pediste el divorcio, yo venía a contarte que había heredado $10 millones de mi tío. Se quedó helada. Literal. Como estatua. ¿Qué?, susurró. 10 millones, repetí. La herencia llegó esa mañana. Venía a casa a celebrarlo contigo. Tenía champán y todo. Su cara se descompuso completamente. Se puso blanca como papel. ¿Estás bromeando? Saqué mi teléfono y le mostré el estado de cuenta de una de mis inversiones. Solo para que viera que no era broma. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó con voz quebrada. Porque ya habías tomado tu decisión, le contesté. Porque escogiste a alguien que creías que tenía mejor futuro que yo. Porque me dijiste que te sentías estancada conmigo. Empezó a llorar ahí mismo en el café. Miguel, yo no sabía. Claro que no sabías, le dije. Esa es exactamente la cuestión. Tomaste una decisión basada en lo que creías saber sobre mi potencial. Apostaste por alguien mejor sin conocer todas las cartas de la mesa. Me levanté para irme. Espera, me dijo agarrándome del brazo. ¿Podemos intentar otra vez? ¿Podemos arreglar esto? No, Laura. No podemos. ¿Por qué no? Porque no estoy disponible, le dije. Porque encontré a alguien que me valora por quien soy, no por lo que tengo. Porque aprendí que nunca más voy a ser el banco de alguien que no aprecia mi sacrificio. Salí del café dejándola ahí llorando. Sonó cruel, lo sé. Pero era la verdad. Ana y yo llevábamos ya 6 meses juntos. Ella no sabía de la herencia completa. Sabía que tenía mi empresa, que me iba bien, pero no sabía las cifras exactas. Y no le importaba. Me había enamorado de ella antes de contarle sobre el dinero. Se había enamorado de mí cuando todavía trabajaba en el almacén y apenas estaba empezando el negocio. Esa era la diferencia. Llegué a casa esa noche y le conté a Ana sobre el encuentro.
Ella me abrazó y me dijo que sentía lástima por Laura, pero que no me sintiera culpable por no ayudarla. Las decisiones tienen consecuencias, me dijo. Ella decidió basándose en lo que creía saber. Ahora tiene que vivir con esas consecuencias. Tenía razón. Hace 6 meses Ana y yo nos comprometimos. Va a ser una boda sencilla. Vamos a firmar separación de bienes porque ella insiste. Dice que quiere que sea claro que se casa conmigo por amor, no por conveniencia. Me enteré hace poco que Laura finalmente consiguió trabajo en una firma pequeña como paralegal. No es lo que soñaba, pero es estable. Se casó con un contador que conoció en un curso de finanzas personales que tomó después de quedarse sin dinero. Supongo que aprendió a valorar la estabilidad económica. ¿Fue karma? ¿Fue justicia poética? ¿Fue coincidencia? No lo sé. Lo que sí sé es que a veces las decisiones se toman con información incompleta. Y que cuando apuestas contra alguien, más te vale estar seguro de conocer todas sus cartas. Mi consejo para ustedes es simple: nunca sean el banco de alguien que no valora su sacrificio. Y si van a apostar por alguien mejor, asegúrense de saber exactamente qué están perdiendo en el proceso. Porque a veces la persona que creen que no tiene futuro, resulta que tiene más futuro del que jamás imaginaron. Y para cuando se den cuenta, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Si llegaste hasta aquí es porque te enganchaste con esta historia tan surreal como real. Y si te gustó, me harías un favor enorme suscribiéndote al canal Ecos de Historia. Aquí compartimos historias reales de gente común que vivió situaciones extraordinarias. Historias que te hacen pensar, que te indignan, que te hacen creer en la justicia poética. Dale like si crees que Laura se lo buscó, o si piensas que yo fui muy duro con ella. Los comentarios siempre generan debates interesantes y me encanta leer sus opiniones. ¿Conocen alguna historia similar? ¿Han vivido algo parecido? Cuéntenme en los comentarios. Las mejores historias las leo en futuros videos. Y recuerden, la vida tiene formas muy curiosas de poner a cada quien en su lugar. A veces solo hay que tener paciencia y dejar que el karma haga su trabajo. Nos vemos en la próxima historia. Y gracias por escuchar.